Carlos cerró la puerta de entrada y colgó la chaqueta en el gancho familiar junto al espejo. El metal chirrió ligeramente bajo el peso de la tela empapada por la lluvia. En el recibidor estaban las zapatillas deportivas del niño, azules con rayas blancas, colocadas ordenadamente con las puntas hacia la pared. Miguel cumplía esta costumbre sin necesidad de recordatorios desde que empezó el colegio. «Ha llegado papá». Llegó desde la habitación una voz alegre, interrumpida por el crujido del parqué. El niño de 8 años salió corriendo a su encuentro, apretando contra el pecho un cuaderno de cubiertas azules con los deberes. Tenía el cabello alborotado y una marca de lápiz en la mejilla. «Mamá dice que me vas a ayudar con las matemáticas. Hay problemas sobre autobuses y pasajeros. No entiendo por qué siempre se bajan en las paradas». Carlos revolvió el cabello oscuro de su hijo, igual que el suyo propio en la infancia, y se dirigió a la cocina. Ana estaba junto al viejo fogón de gas, removiendo algo en una cacerola esmaltada con una cuchara de madera. Subía vapor que olía a laurel y zanahoria. Llevaba el cabello recogido en un moño descuidado, sujeto con una simple goma. En su rostro se veía el cansancio, ese que se acumula al final de la jornada laboral en la compañía de seguros. «¿Qué tal en la fábrica?», preguntó sin darse la vuelta, siguiendo removiendo la sopa. «Como siempre. Entregamos el proyecto de reforma del taller a tiempo. Los clientes están contentos». Carlos se sentó a la mesa del comedor, cubierta con un hule de florecitas, y extendió los planos. «¿Y tú qué tal el día?». «Un cliente nuevo. Seguro por una suma importante, una flota de 40 coches. Muchos documentos, verificaciones, autorizaciones con la oficina central». Ana puso sobre la mesa platos de porcelana blanca, regalo de su madre cuando se mudaron hace 5 años. Sopa, pan negro, mantequilla, la cena habitual entre semana, que se repetía desde hacía varios años. «Miguel, lávate las manos», le gritó al hijo, que daba vueltas junto a las sillas. «Y no te olvides del jabón». El niño salió corriendo hacia el baño, sus pasos resonando por el pasillo. Carlos colocó metódicamente los cubiertos y miró a su mujer. Notó nuevas arruguitas junto a los ojos que no estaban ahí el mes pasado. «Te veo cansada. ¿Por qué no te coges mañana libre? Podríamos ir toda la familia a la casa de campo con los abuelos». «No puedo. Mañana tengo una reunión importante con el director de la sucursal sobre ese contrato grande. Si sale bien, la prima será buena». Cenaron casi en silencio, intercambiando solo frases cortas sobre el tiempo y los planes del fin de semana. Miguel contaba animadamente cosas del colegio, como Pedro Jiménez había sacado un 0 en lengua, como en educación física habían jugado al baloncesto, como la profesora de matemáticas, doña Carmen, había explicado el tema nuevo. Enseñó el dibujo que había hecho en plástica, una casa con tejado rojo, ventanas amarillas y humo saliendo de la chimenea. Ana escuchaba distraída, mirando varias veces el teléfono, cuya pantalla se encendía periódicamente con mensajes entrantes. Después de cenar, Carlos ayudó a su hijo con las matemáticas en el escritorio del cuarto infantil. Problemas sobre manzanas y peras que compraban en la tienda, sobre autobuses y pasajeros. Ejercicios sencillos de suma y resta hasta 20. Si Pepe tenía 12 caramelos y se comió 5 y además regaló 3 a su hermana, ¿cuántos le quedaron? 7. No, 4. Respondió alegremente Miguel, contando cuidadosamente con los dedos. Correcto, 4. Ahora escribe la solución con cuidado en el cuaderno. Y no te olvides de las unidades. Desde la cocina llegaba el sonido del agua corriendo, Ana estaba fregando los platos. Carlos oyó que hablaba por teléfono en voz baja, sujetando el auricular entre el hombro y la oreja. Voz profesional, pero por alguna razón demasiado baja para una conversación de trabajo normal. Frases cortadas que no podía entender completamente. «Sí, entiendo, mañana sin falta lo hablamos, vale, ya nos llamamos luego». Miguel se durmió rápido, como siempre. Carlos le arregló la manta de rayas azules, apagó la lamparita en forma de estrella, regalo del abuelo para el 7º cumpleaños. En el dormitorio, Ana ya estaba acostada bajo las mantas, leyendo algo en el teléfono, manteniéndolo a la distancia del brazo extendido. La luz de la pantalla iluminaba su rostro con una fría luz azulada. ¿Correspondencia del trabajo?, preguntó él mientras se quitaba la camisa y la colgaba en el respaldo de la silla. Sí. Un cliente de Sevilla, tienen horario diferente. Me manda documentos adicionales por correo electrónico.
Carlos se acostó a su lado en su parte de la cama, se estiró para apagar la lámpara de la mesilla. Ana guardó rápidamente el teléfono en el cajón de la mesilla con la pantalla hacia abajo, lo que le pareció un poco extraño, antes siempre lo dejaba a la vista. Por la mañana se fue al trabajo más temprano que de costumbre, a las 7:30 en lugar de las 8. Carlos acompañó a Miguel al colegio número 23 y él se fue a la fábrica de maquinaria. El día transcurrió en las tareas habituales, reunión con los jefes, revisión de planos de los ingenieros jóvenes, junta sobre el nuevo proyecto de reforma del taller de montaje. Llegó a casa a las 6:30, como siempre los miércoles. Miguel hacía los deberes en la mesa de la cocina, inclinado sobre el libro de lengua. Ana no estaba, sus zapatos no estaban junto a la puerta de entrada. ¿Dónde está mamá?, preguntó Carlos mientras colgaba la chaqueta. Dijo que se retrasaría en el trabajo. La reunión con clientes importantes se alarga. Me pidió que calentara la sopa y te dijera que intentaría venir no muy tarde. Carlos abrió el frigorífico, sacó la olla de 3 litros con los restos de la sopa de ayer. Calentó 2 raciones en el microondas, puso una delante del hijo y se sentó a su lado. El tío Óscar llamó hace unos 20 minutos, informó Miguel entre cucharadas de sopa. Dijo que mañana vendría por la tarde. Quiere ver mi nuevo Lego que mamá compró la semana pasada. Y también prometió arreglar el grifo del baño que gotea. ¿Para qué va a arreglar el grifo? Mamá se lo pidió. Decía que tienes mucho trabajo en la fábrica y él entiende más de fontanería. Carlos recordó, el grifo efectivamente goteaba desde hacía más de una semana. Él mismo había pensado arreglarlo el fin de semana, pero siempre surgía algo. Primero había que ir a ver a los padres, luego Miguel se puso enfermo, después trabajo extra en la fábrica. Ana llegó a las 9 de la noche, cuando Miguel ya dormía. Parecía alterada, pero no cansada como de costumbre después de un día duro. Los ojos le brillaban, tenía las mejillas sonrosadas. Perdona que llegue tan tarde. La reunión con los clientes se alargó mucho más de lo previsto. Tuve que ir a su oficina al otro extremo de la ciudad, un tráfico horrible. El cliente resultó muy exigente, quería repasar cada punto del contrato. Miguel dice que mañana viene Óscar. Va a arreglar el grifo. Sí, ayer se lo pedí. Sé que tienes mucho trabajo ahora en la fábrica. Ana se quitó los zapatos de tacón y se fue al baño a lavarse. Carlos encendió la televisión. Noticias, otra subida de los precios de la gasolina, pronóstico del tiempo para mañana, algún programa sobre países exóticos y rutas turísticas. Ana salió del baño en bata de casa, se sentó a su lado en el sofá, encogiendo las piernas debajo. ¿Qué tal está Óscar después del divorcio de Pilar?, preguntó Carlos, cambiando de canal. Bien. Dice que hasta mejor. Mucho trabajo, le encargan reformas de pisos, oficinas. Alquila un piso de una habitación en el centro, cerca del metro. Dice que hasta mejor, nadie le regaña por el desorden en la mesa, puede ver fútbol hasta las 3 de la madrugada. Sonrió, pero de forma poco natural, demasiado amplia. Carlos no siguió con el tema, continuó viendo las noticias sobre política internacional. Al día siguiente Óscar llegó sobre las 2 de la tarde, cuando Carlos aún estaba trabajando. Hombre alto, de hombros anchos de 37 años, con vaqueros de trabajo y camisa de cuadros con las mangas remangadas. Trajo una caja metálica de herramientas y una bolsa grande de juguetería. Tío Óscar. El niño se lanzó hacia él en cuanto oyó el timbre. Hola, campeón. Mira lo que te he comprado en la tienda nueva de juguetes. De la bolsa apareció un conjunto de soldaditos de plástico con uniformes militares y un cochecito rojo con mando a distancia que tenía faros de verdad y señales sonoras. Miguel gritó de alegría y empezó inmediatamente a examinar cada detalle. Gracias, tío. ¿Y sabe ir marcha atrás? Por supuesto. Y girar, y hacer señales. Pero con cuidado, no lo rompas contra los muebles. Carlos volvió del trabajo a las 6 de la tarde y encontró a Óscar en el recibidor. Se estaba secando las manos con una toalla, las herramientas ya estaban guardadas en la caja. Óscar. ¿Qué tal? Carlos le estrechó la mano a su cuñado. Estupendamente. Encargos a montones, no doy abasto. La gente gasta más dinero en reformar pisos. Le dio un fuerte apretón de manos. Tu grifo ya está arreglado. Era problema de la junta y la rosca. Cambié la junta de goma, apreté las tuercas con la llave inglesa. Ahora no goteará.
Comprobé la presión, todo normal. ¿Cuánto por el trabajo y los materiales? ¿Qué va? Somos familia. La junta cuesta una miseria. Ana llegó del trabajo más temprano que de costumbre, a las 5:30. Al ver a Oscar se alegró de forma especial, hasta se le sonrosó la cara. Oscar. No esperaba encontrarte todavía en casa. Tu marido no tenía prisa por arreglar el grifo. Menos mal que yo tenía la tarde libre. Se rió demasiado fuerte y se fue a la cocina a poner el agua a hervir. Carlos sintió una ligera irritación, efectivamente había pensado arreglar el grifo el fin de semana próximo, pero el trabajo en la fábrica requería mucho tiempo y atención. Durante el té Oscar contó detalladamente sobre su trabajo de fontanero. La semana pasada reformó un piso de lujo de algún empresario, cambiaron toda la fontanería y la instalación eléctrica. La gente tiene dinero a espuertas. Lavabo italiano de 200.000, váter japonés de 150.000. Grifos alemanes a 50.000 cada uno. Y viven en ese piso como mucho un mes al año, el resto del tiempo en Europa. Pero a ti te sale un buen sueldo, observó Ana, sirviéndote en tazas con ribete dorado. No me quejo. Me llega tanto para vivir bien como para ahorrar un poco para vacaciones. Pienso ir a Turquía en verano, hace tiempo que no voy al mar. Miguel jugaba en la alfombra junto a los soldaditos nuevos, poniéndolos en formación de combate. De vez en cuando se unía a la conversación de los adultos, haciendo preguntas sobre el trabajo y los planes. Tío Oscar, ¿mañana también vienes? Mañana no puedo, campeón. Trabajo en casa de unas personas, cambio tuberías en el baño. Pero el sábado seguro que nos vemos. ¿Y vamos al fútbol? Claro, si mamá y papá me dejan. Ya tengo las entradas compradas en buenas localidades. Carlos asintió. Oscar llevaba al sobrino al estadio regularmente desde los 7 años, el niño adoraba estas salidas y durante semanas después contaba los partidos y sus jugadores favoritos. Por la noche, cuando Oscar se fue en su viejo Seat, Ana estuvo inusualmente animada y habladora. Cantureaba algo melodioso mientras preparaba la cena, freía patatas con carne. Carlos notó que sonrió varias veces sin motivo aparente. Qué bien que Miguel tenga un tío así, dijo mientras removía la sartén con la pala de madera. La compañía masculina le va bien. Y ayuda con las cosas de casa cuando tienes mucho trabajo. Sí, Oscar es genial. Entiende de arreglos y se lleva bien con el crío. Ana asintió y siguió cortando ensalada de tomates y pepinos. En su cara brillaba una sonrisa apenas perceptible que no desapareció en toda la noche. Al cabo de unos días Carlos notó que su mujer empezó a retrasarse más a menudo en el trabajo. Antes pasaba como mucho una vez por semana, ahora casi cada día llegaba a casa después de las 8 de la noche. ¿Otra reunión con clientes? Preguntó cuando ella llamó para avisar de otro retraso. Un proyecto nuevo muy grande de seguros. Un cliente muy importante de Madrid quiere asegurar toda la flota de su empresa, más de 100 coches. Mucha documentación, autorizaciones con la oficina central, verificaciones. Entiendo. ¿No podrías cuidarte un poco más? Intentaré retrasarme menos en el trabajo. Pero llegaba cada vez más tarde. Primero a las 8:30, luego a las 9, después a las 9:30. Las explicaciones sonaban convincentes y lógicas, documentación urgente para la oficina central, reunión con el director regional. Problemas con el sistema informático que había que solucionar después de la jornada. Carlos no sospechaba nada malo o extraño. Ana trabajaba en una gran compañía de seguros desde hacía 5 años, sabía por experiencia propia que allí a menudo había trabajo extra, tareas imprevistas y proyectos urgentes con plazos ajustados. Pero poco a poco empezó a notar que las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes y cambió su carácter. Antes Ana respondía a las llamadas delante de él, hablaba alto y abiertamente sobre asuntos de trabajo. Ahora, cuando sonaba el teléfono en casa, se iba a otra habitación, al balcón o al baño. Asuntos de trabajo, explicaba después. Información confidencial sobre clientes. No quiero molestaros a ti y a Miguel con conversaciones altas. Carlos aceptaba la explicación como razonable. En su trabajo de ingeniero en la fábrica también a veces había conversaciones confidenciales con clientes que era mejor mantener en privado, sin oídos ajenos. Oscar empezó a venir notablemente más a menudo, unas 2 veces por semana en lugar de una vez al mes como antes.
Que había que cambiar una bombilla fundida en la cocina, que arreglar la puertecilla del armario de cocina, que comprobar cómo funcionaba el grifo arreglado, que cambiar las pilas de los juguetes del niño. Mamá decía que vendrías hoy, informó el niño en una de las visitas de Oscar. Razón tenía. Prometí arreglar la estantería de tu cuarto que está suelta. Carlos se extrañó, no recordaba que Ana hubiera mencionado ninguna estantería rota en el cuarto del niño. Pero cuando miró atentamente, efectivamente descubrió que uno de los soportes metálicos estaba flojo y la estantería se combaba un poco bajo el peso de los libros y juguetes. Poco a poco empezó a notar otros detalles que antes no llamaban su atención. Ana tardaba más en arreglarse por las mañanas para ir al trabajo, elegía la ropa más cuidadosamente, empezó a comprarse blusas y faldas nuevas más a menudo. Se compró perfume francés nuevo en lugar del habitual, empezó a ir regularmente al salón de belleza, a la peluquería y esteticista. Hoy tienes muy buen aspecto, le dijo una mañana cuando se probaba una blusa blanca nueva. Gracias. Hoy tengo una presentación importante para clientes de Madrid, quiero causar buena impresión a los socios potenciales. La explicación parecía razonable y lógica. Carlos trabajaba de ingeniero, estaba acostumbrado a justificaciones racionales de cada acto. Si la mujer se esforzaba por tener mejor aspecto para progresar en su carrera, eso era completamente normal y correcto. Pero el teléfono móvil ahora lo llevaba siempre y en todas partes. Incluso al baño y a la ducha, cosa que antes nunca hacía. La pantalla a menudo se encendía con mensajes de redes sociales, pero cuando Carlos miraba casualmente hacia allí, Ana rápidamente ponía el teléfono boca abajo. Spam pesado, decía con ligera irritación. Mensajes publicitarios de tiendas online. Tendré que cambiar el número de teléfono el fin de semana. Carlos se despertó en mitad de la noche por el sonido tenue pero penetrante de un mensaje entrante. Los números luminosos del reloj digital marcaban las 2:30. Ana estaba acostada a su lado, su teléfono móvil brillaba con fría luz azulada en la mesilla. Rápidamente lo cogió, miró la pantalla, y Carlos notó cómo por un segundo cambió la expresión de su cara, algo entre sorpresa y susto. Inmediatamente apagó la luz. ¿Qué pasa?, preguntó somnoliento, incorporándose sobre el codo. Nada especial. Notificación automática del banco sobre cargo de fondos. Supongo que pasó el pago de internet. La voz sonaba demasiado rápida y explicativa para las 3 de la madrugada. Carlos quiso preguntar para qué el banco mandaba notificaciones a esas horas, pero Ana ya se había dado la vuelta, cerrando los ojos. Por la mañana durante el desayuno Carlos notó que su mujer trasteaba mucho rato con el teléfono, manteniéndolo en ángulo para que no se viera la pantalla. Los dedos tecleaban rápida y nerviosamente algo en el teclado táctil. Varias veces se paró, releyó lo escrito y empezó a escribir de nuevo. Pongo contraseña nueva a todas las aplicaciones, dijo al pillar su mirada interesada. Para la seguridad de las operaciones bancarias. La vieja era demasiado simple, la fecha de nacimiento de Miguel. Buena idea, asintió Carlos, aunque se extrañó, antes Ana nunca se preocupaba por la complejidad de las contraseñas. Miguel estaba sentado enfrente, terminando las gachas de avena con pasas mientras preparaba la mochila del colegio. Libros, cuadernos, estuche con bolígrafos, todo como siempre. Ana se levantó de la mesa, le arregló el cuello de la camisa del colegio al hijo y le dio un beso en la coronilla. Esta noche otra vez me retrasaré. Presentación para cliente importante, muy importante. Puede que no llegue hasta después de las 9. ¿Otra vez? Carlos no ocultó la irritación en la voz. Ya es la 4ª vez esta semana. ¿Cómo que otra vez? Ana se volvió hacia él y en sus ojos brilló una reacción defensiva. Trabajo, gano dinero para la familia, no me voy de marcha por los clubs. No me refiero a eso. ¿A qué entonces? Explícame que no te gusta de mi trabajo. Miguel levantó la cabeza de la mochila, miró con inquietud a los padres. En sus ojos apareció alarma, los niños siempre sienten la tensión entre adultos. Carlos no siguió la conversación delante del crío. Nada. Solo que me canso de ocuparme solo de Miguel por las noches. Que tenga suerte con la presentación. Ana asintió, cogió el bolso de piel y se dirigió a la puerta. Carlos notó que evitaba mirarle a los ojos. La puerta se cerró más fuerte de lo normal. Carlos acompañó al hijo al colegio, como cada mañana. Por el camino el niño preguntó. Papá, ¿por qué discutíais mamá y tú?
No discutíamos, solo hablábamos de asuntos de trabajo. ¿Y por qué mamá se retrasa tanto ahora? Carlos no supo qué responder. Él mismo había estado pensando en su mujer todo el camino. Antes nunca cambiaba contraseña sin motivo serio. El teléfono siempre estaba abierto en la mesa, a veces incluso le pedía que contestara las llamadas si estaba ocupada cocinando o lavando. En la fábrica de maquinaria el día transcurrió en las tareas habituales. Carlos revisaba planos técnicos de una nueva partida de piezas, recibía suministros de equipos de Alemania, dirigía la reunión con los ingenieros jóvenes. Pero los pensamientos volvían constantemente a la conversación matinal y al extraño comportamiento de su mujer. Llegó a casa exactamente a las 6 de la tarde, como siempre entre semana. Miguel estaba sentado delante de la televisión en el salón, viendo dibujos animados de coches que hablan. El uniforme del colegio estaba colgado cuidadosamente en el respaldo de una silla, el niño se había puesto ropa de casa. ¿Has hecho los deberes?, preguntó Carlos mientras colgaba la chaqueta en el recibidor. Sí, todo listo. El tío Óscar me ayudó con lengua. Analizamos oraciones complejas con conjunciones. Carlos se extrañó. Óscar no debía venir hoy. ¿Está Óscar aquí? ¿Ahora? En la cocina. Mamá por la mañana le pidió que viniera, el grifo de la cocina funciona raro, a veces sale agua, a veces no. Carlos fue a la cocina sintiendo una perplejidad creciente. Óscar estaba junto al fregadero con una llave inglesa en las manos. El grifo estaba parcialmente desmontado, las piezas sobre una toalla junto al lavabo. En la cara la concentración de alguien ocupado en algo importante. Hola, Carlos. Ana me llamó por la mañana, decía que el agua sale floja del grifo. Poca presión. No he notado ningún problema. Ayer funcionaba todo normal. Bueno, me pidió que comprobara y limpiara el aireador. Óscar se encogió de hombros. A lo mejor se formó calorías. Ya casi termino, quedan unos 5 minutos. Carlos se sentó a la mesa de la cocina, observando el trabajo del cuñado. Óscar actuaba con confianza y profesionalidad, montó rápida y cuidadosamente el grifo de nuevo, comprobó todas las conexiones. Listo. Ahora la presión debería ser mejor. Pruébalo. Carlos abrió el grifo, el agua efectivamente salía más fuerte de lo normal. Gracias por la ayuda. ¿Cuánto por el trabajo y materiales? Venga ya. Somos familia, parientes. Óscar se lavó las manos, las secó con el paño de cocina y se sentó enfrente a la mesa. Parecía despreocupado, incluso demasiado relajado para alguien que simplemente había venido a ayudar con un arreglo, por favor. Ana dijo que hoy llega tarde. Tiene una presentación importante para clientes. ¿Cómo sabes lo de la presentación? Carlos sintió una punzada de sospecha. Me llamó para pedirme que viniera a mirar el grifo. De paso me contó cosas del trabajo. Dice que puede firmar un contrato grande. Entiendo. Pero Carlos no entendía del todo por qué su mujer le contaba al hermano detalles de sus negociaciones laborales. Antes discutía esas cosas solo con el marido. Miguel vino corriendo a la cocina, se apretó alegremente contra el tío. Óscar, ¿te quedas a cenar hoy? Podemos ver dibujos juntos. Si papá no tiene inconveniente, claro que me quedo. Carlos asintió, aunque por dentro crecía una inquietud indefinida. Óscar había ayudado con el arreglo, negarse hubiera sido incómodo y descortés. Durante la cena el hermano de su mujer contó detalladamente sobre su trabajo de fontanero. La semana pasada hizo una reforma en la oficina de alguna empresa comercial. Los clientes resultaron raros y caprichosos. Que una cosa, que otra. Ya van por la tercera vez cambiando la distribución de los locales. Primero querían una cosa, luego cambiaron de idea. ¿Y por los cambios pagan aparte? Por ahora sí, no se quejan de gastos. Pero ya se me agota la paciencia. A lo mejor pronto deje este proyecto. Miguel escuchaba atentamente las conversaciones de adultos, de vez en cuando hacía preguntas sobre detalles técnicos. Después de cenar Óscar propuso jugar a la consola. El niño aceptó alegremente. Carlos se quedó en la cocina fregando los platos y recogiendo la mesa. Del salón llegaban sonidos del juego, rugido de motores virtuales, comentarios de Óscar, risa entusiasmada del hijo y ruidos de choques de coches. Ana volvió a casa exactamente a las 9:30, como había prometido. Al ver a Óscar en el sofá junto a Miguel, sonrió de forma especialmente cálida y alegre. Óscar.
No esperaba encontrarte todavía en casa. Arreglaba el grifo como me pediste. Y luego Miguel me convenció para jugar al juego nuevo. ¿Qué tal la presentación?, preguntó Carlos saliendo de la cocina. Genial. Los clientes quedaron contentos con nuestra propuesta, pronto deberían firmar el contrato por una suma grande. La prima va a ser buena. Se fue al cuarto de baño, Oscar se levantó del sofá y apagó la consola. Ya es hora de irme. Mañana temprano tengo que ir a un trabajo nuevo, reformar un piso. Gracias por la ayuda con el grifo, dijo Carlos acompañándolo a la puerta. No hay de qué. Me gusta ayudar a mi hermana querida y a su familia. Oscar abrazó al sobrino para despedirse, prometió llevarlo al circo el fin de semana. Acostaron a Miguel, Carlos y Ana se quedaron solos en el salón. ¿Muy cansada?, preguntó sentándose a su lado en el sofá. Mucho. El cliente resultó minucioso y exigente, cada detallito lo discutimos durante horas. Tuve que recalcular todo el presupuesto 3 veces. Ana se acomodó en el sofá, sacó el teléfono móvil. La pantalla iluminó su cara cansada, escribía rápidamente un mensaje largo a alguien. ¿A quién escribes a estas horas? A una colega del trabajo. Olvidé pasarle información importante sobre la reunión de mañana con otro cliente. Carlos encendió la televisión, fue cambiando canales. Ana siguió con la correspondencia, varias veces se rió en voz baja por algo en la pantalla del teléfono. Correspondencia divertida para asuntos de trabajo. Mi colega mete chistes en los mensajes. Para que no sea aburrido después de un día duro. Una semana después de esta conversación, Carlos notó que en el armario de su mujer había aparecido ropa interior nueva. Bonita, cara, de encaje, nada parecida a los conjuntos prácticos que solía comprar en tiendas normales. Conjunto bonito, le dijo por la mañana cuando Ana se vestía delante del espejo. Gracias. Lo vi en el escaparate de una boutique, me gustó mucho. Decidí darme un capricho. ¿Lo compraste para alguna ocasión especial? Solo para mí. A veces quiero sentirme mujer guapa y deseada, no solo madre y trabajadora de oficina. Carlos no hizo más preguntas, pero lo anotó mentalmente. Antes Ana siempre compraba ropa interior práctica sin adornos innecesarios, decía que los encajes eran incómodos y poco prácticos. El sábado por la mañana Oscar vino a buscar a Miguel en su viejo pero cuidado Seat. Prometió llevar al niño primero al partido de fútbol del equipo local, luego al parque de atracciones y al centro comercial nuevo. ¿Puedo ir con el tío Oscar?, preguntó el hijo, ya vistiéndose en el recibidor. Claro, pero hazle caso y no te vayas solo a ningún sitio. Miguel salió corriendo hacia el coche. Ana los despidió, abrazó fuertemente al hermano. Carlos los observó desde la ventana de la cocina. El abrazo le pareció demasiado largo y cálido para una despedida familiar normal. Pero luego pensó, son hermanos, nada raro hay en la cercanía entre familiares. Por la noche Miguel volvió contento, cansado y lleno de impresiones. Contó detalladamente sobre el partido, cómo metieron 2 goles en los últimos minutos, del tío vivo en el que montó 5 veces seguidas, de la juguetería nueva del centro comercial. Luego, cuando Carlos lo acostaba y le leía un cuento, el niño preguntó de repente. Papá, ¿por qué mamá y el tío Oscar se abrazaban ayer en la cocina? ¿Cuándo fue eso? Carlos sintió como el corazón se le aceleró. Ayer por la noche, cuando estabas en el baño. Salí de mi cuarto a pedir agua y estaban junto a la ventana abrazándose. Así estuvieron mucho rato. ¿A lo mejor solo hablaban de algo importante? No, se abrazaban de verdad. Como en las películas románticas que mamá ve a veces. Carlos sintió una punzada aguda de alarma en el pecho, pero no siguió preguntando al niño. Miguel podía haber entendido algo mal, confundirse o inventárselo. La fantasía infantil a veces dibuja cosas que no existen en la realidad. Al día siguiente llegó del trabajo 1 hora antes de lo normal a propósito. Ana no estaba en casa. Miguel hacía los deberes en casa de la vecina doña Carmen, como pasaba a menudo últimamente. Carlos decidió comprobar el coche familiar, recientemente había notado que gastaba notablemente más gasolina de lo normal. Anotó la lectura actual del cuentakilómetros en el cuaderno. En la semana pasada había sumado 250 kilómetros extra. Ana iba al trabajo cada día, pero el trayecto desde casa a la oficina y vuelta no era más de 30 kilómetros al día. Significaba que había ido a algún otro sitio.
A lo mejor por trabajo a ver clientes en otros barrios de la ciudad. O a grandes almacenes a comprar comida y ropa. Carlos decidió por el momento no sacar conclusiones precipitadas ni hacer interrogatorios. Por la noche, cuando Ana volvió de otra reunión imprevista, preguntó con cuidado. ¿Has ido hoy lejos en coche? He ido en taxi. ¿Por qué preguntas? En su voz se oyó cautela. He notado que el kilometraje crece rápido. Me preguntaba si no es hora de hacer la revisión. Fui solo por la mañana a ver a un cliente nuevo en el polígono industrial de las afueras. Allí han abierto oficina hace poco, quieren asegurar el equipo. La explicación sonaba bastante razonable y creíble. Carlos asintió, pero la inquietud interna no desapareció, sino que se intensificó. Al día siguiente, yendo a comprar comida, vio por casualidad el teléfono móvil de Ana. La pantalla brillaba intensamente por un mensaje entrante que no había conseguido leer. Mañana quedamos en nuestro sitio de siempre a las 7 de la tarde. Te espero con muchas ganas. Un beso. ¿De quién es el mensaje? Preguntó lo más indiferente posible. De un cliente. Mañana tenemos reunión para un contrato de seguros nuevo. ¿Os vais a reunir en vuestra oficina? No, en una cafetería. Él lo pidió así, dice que en la oficina no se siente cómodo hablando de asuntos financieros personales. La frase nuestro sitio de siempre no lo dejaba tranquilo y le daba vueltas en la cabeza. Si es la primera o segunda reunión con un cliente nuevo, ¿qué puede ser un sitio de siempre? ¿Y para qué un cliente pone un beso en un mensaje de negocios? En casa se volvió mucho más observador y atento a los detalles. Notaba cómo Ana guardaba rápidamente el teléfono cuando él entraba inesperadamente en la habitación. Cómo se arreglaba larga y cuidadosamente para ir al trabajo, probándose diferentes conjuntos delante del espejo. Cómo a menudo se miraba en el reflejo, arreglándose el cabello y retocándose los labios. Óscar ahora venía casi cada 2 días. Tío Óscar, ¿hoy vamos a jugar al fútbol en el patio con los chicos? Seguro, campeón. Solo primero ayudo a tu mamá con pequeñas cosas de casa. Carlos notó que estas cosas de Óscar a menudo pasaban en la cocina o en el salón, cuando él estaba en otra habitación o en el baño. Una noche decidió comprobar sus sospechas. Entró a propósito en la cocina como a coger un vaso de agua. Ana y Óscar estaban junto a la ventana muy cerca el uno del otro, hablando en voz baja. Al ver a Carlos se separaron rápida y culpablemente. ¿De qué habláis tan en secreto? Preguntó intentando sonar tranquilo. Hablamos de reformas, respondió rápidamente Ana. Óscar me aconseja qué azulejos elegir mejor para el cuarto de baño. No sabía que planeáramos cambiar los azulejos. Aún no planeamos. Solo me informo para el futuro, estudio precios y opciones. Carlos llenó lentamente el vaso de agua fría, aún más lentamente se lo bebió. Ana y Óscar callaron, evitando tensos mirarse el uno al otro y a él. Ya tarde por la noche, cuando Óscar se fue a casa, Carlos decidió hablar directamente con su mujer. Ana, ¿no te parece que tu hermano viene demasiado a menudo? Ayuda a nuestra familia con las cosas de casa. ¿Es eso malo? No es malo, claro. Pero él tiene su vida, sus asuntos, su trabajo. Después del divorcio de Pilar se siente solo y triste. Miguel es su único sobrino, le tiene mucho cariño. Entiendo su situación. Solo me parecía que pasa demasiado tiempo precisamente aquí, en nuestra casa. Ana lo miró atentamente, en sus ojos brilló preocupación. ¿Te preocupa algo concreto de su comportamiento? No, nada concreto. Solo una sensación general. Óscar es mi hermano de sangre. Siempre puede contar con nuestro apoyo y ayuda en los momentos difíciles. Ahí terminó la conversación, pero Carlos sintió que su mujer no había dicho toda la verdad. En sus ojos notó algo parecido al miedo o la culpa. Carlos sintió debilidad y malestar ya desde por la mañana, le dolían los huesos, tenía dolor de cabeza sordo y persistente. Al mediodía la fiebre subió a 38, la cabeza le estallaba de dolor punzante. El jefe de turno, al verle el estado, lo mandó a casa sin más conversación. Vete a curarte, Carlos. En ese estado no sirves para nada y además contagiarás a la gente. Carlos pasó por el ambulatorio, sacó el parte de baja, fue despacio hasta el aparcamiento y se subió al coche. Por el camino a casa pasó por la farmacia, compró antitérmicos y analgésicos. Llegó a su casa exactamente a las 2:30 de la tarde.
Subió al cuarto piso, sacó despacio las llaves del bolsillo de la chaqueta. En el recibidor le esperaba una sorpresa desagradable, había 2 pares de zapatos. Zapatos femeninos de tacón que reconoció como de Ana, y al lado botas negras de hombre. Carlos reconoció inmediatamente las botas de Óscar. Raro y sospechoso. Del dormitorio llegaban ruidos amortiguados pero claramente distinguibles. Respiración pesada, gemidos suaves, crujido de la cama. Carlos fue despacio por el pasillo, sintiendo como el corazón le latía desenfrenadamente en el pecho. Empujó la puerta entornada del dormitorio. Lo que vio se le grabó para siempre en la memoria. Ana y Óscar estaban acostados en su cama matrimonial. El tiempo pareció pararse. Carlos se quedó petrificado en el umbral, sin poder moverse ni pronunciar una sola palabra. El cerebro se negaba a aceptar y procesar lo visto. Aquello no podía ser realidad. Ana fue la primera en notar al marido en la puerta, abrió los ojos y lo vio inmóvil. Gritó fuerte del susto, se apartó bruscamente de Óscar. Este se dio la vuelta por encima del hombro, vio a Carlos. Joder. Exhaló. ¿Pero qué coño es esta mierda? La voz de Carlos se quebró en un grito histérico. Ana se tapó rápidamente con la sábana arrugada, intentando cubrirse la desnudez. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la tela. Carlos, esto no es para nada lo que piensas, empezó a justificarse. ¿Qué no es? Carlos entró en la habitación, la cara desfigurada de rabia. Pues ¿qué es entonces, según tú? Masaje. Óscar se levantó rápidamente de la cama, empezó a ponerse los vaqueros a toda prisa. Oye, vamos a hablarlo con calma, sin gritos, intentó decir Óscar. ¿Con calma? Rugió Carlos. Te estás tirando a mi mujer en mi cama, hijo de puta. Carlos, por favor, déjame explicarte. Ana trató de levantarse de la cama, pero la sábana se le resbaló. Cállate, zorra. Le gritó a su mujer, después se volvió hacia Óscar con ojos enloquecidos. Y tú, cabrón, eres su hermano. ¿Cómo has podido hacer esto? Yo no. Escucha, Óscar intentó decir algo en su defensa. Pero no pudo terminar. Carlos se abalanzó sobre él a puñetazos, le pegó de lleno en la cara. Óscar se tambaleó. Carlos, para inmediatamente. Gritó Ana aterrorizada. Óscar trató de esquivar el siguiente golpe, pero Carlos era más rápido. La rabia le daba fuerzas sobrehumanas. Golpeaba donde podía. Una cortina roja le nublaba la vista. Cabrón. Maldito traidor. Gritaba entre golpe y golpe. Óscar intentó defenderse, agarró a Carlos de las manos. Se cayeron al suelo, volcando la mesilla de noche. La lámpara se cayó y se hizo pedazos, los cristales se esparcieron por toda la habitación. Basta. Basta ya. Gritaba Ana histérica, tratando de separar a los 2 hombres. Carlos se soltó, volvió a pegarle un puñetazo en la cara a Óscar. Este trató de levantarse, pero recibió un rodillazo en el estómago. Se dobló por la mitad, gimió de dolor. Mi hijo te quería, ¿entiendes, desgraciado? Te consideraba su tío de verdad. Carlos, puedo explicártelo todo, jadeaba Óscar, limpiándose la sangre de la cara. ¿Qué vas a explicar? ¿Cuánto tiempo llevas follando tela en mi cama? Carlos levantó la mesilla volcada del suelo, la alzó sobre su cabeza. Óscar se cubrió instintivamente con los brazos. No. Chilló Ana, se interpuso entre ellos. En ese momento crítico Miguel se metió corriendo en el dormitorio. El niño se quedó en el umbral, con los ojos muy abiertos de horror. Papá, susurró apenas. Carlos bajó los brazos. Miguel se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo a su habitación. La puerta del niño se cerró de un portazo. Mira lo que has hecho, puta. Le gritó Carlos a su mujer. El crío lo ha visto todo. La culpa es tuya. Le contestó Ana poniéndose la bata. Podrías haberte comportado con más tranquilidad. ¿Yo tengo la culpa? Yo. Carlos no podía creer lo que oía. Óscar se levantó lentamente del suelo, sujetándose la nariz rota e hinchada. Carlos, vamos a intentar arreglar esto sin montar un escándalo. Lárgate de mi casa. Le gritó. Fuera inmediatamente. Espera, tenemos que hablar en serio. ¿Hablar? ¿Contigo? Carlos agarró la ropa de Óscar de la silla, la tiró al pasillo.
Fuera de aquí. Carlos, para. Ana trató de sujetarlo del brazo. Y tú también. Lárgate de casa. Esta casa también es mía. Tuya. Después de lo que has estado haciendo con mi confianza. Los vecinos de abajo empezaron a golpear con algo pesado en el radiador. Oscar recogió la ropa desperdigada por el suelo, empezó a vestirse a toda prisa. Ana también empezó a recoger ropa del armario precipitadamente, metiéndola en una bolsa grande. Le temblaban mucho las manos, no conseguía abrocharse los botones de la blusa. Carlos, dame la oportunidad de explicártelo todo. ¿Qué vas a explicar? ¿Cuánto tiempo lleváis con esto? Unos cuantos meses, confesó apenas audible. ¿Meses? Carlos sintió una nueva ola de rabia aún más fuerte. Y cada día me mirabas a los ojos y me mentías. Pasó sin querer, no lo planeamos. ¿Sin querer? ¿Las bragas se quitaron solas? Oscar trató de meterse en la conversación. De verdad no planeábamos que pasara esto. Cállate, cabrón. Le gritó Carlos. Ni se te ocurra abrir la boca. Ana terminó de recoger las cosas más necesarias. La bolsa de viaje estaba llena a toda prisa, asomaban las mangas y el borde de la bata de casa. ¿Y qué pasa con Miguel? Preguntó con lágrimas en los ojos. Miguel se queda conmigo. También es mi hijo. Era tuyo. Hasta que decidiste convertirte en una puta. Ana se echó a llorar, no histéricamente, sino en silencio, desesperadamente y con amargura. Vendré a buscarlo más tarde sin falta. Ni se te ocurre acercarte. No te voy a dejar que te acerques a él. Tengo derechos de madre. ¿Derechos? ¿Tú? ¿Después de lo que has hecho? Oscar cogió a Ana de la mano, sosteniéndola. Vámonos de aquí. Luego lo hablaremos todo con tranquilidad y lo arreglamos. Sí, iros los dos. Y no volváis a aparecer nunca por aquí. Fueron despacio hasta la puerta de entrada. Ana se volvió en el umbral. Dile a Miguel que lo quiero muchísimo. No le voy a decir nada. La puerta de entrada se cerró con un ruido fuerte. Carlos se apoyó en ella de espaldas, respiraba pesada y entrecortadamente. En el piso se instaló un silencio de muerte. Miguel no salía de su cuarto. Carlos se acercó a la puerta, llamó suavemente con los nudillos. ¿Miguel? Hijo, ¿puedo entrar? No quiero, llegó amortiguado desde detrás de la puerta. Hijo, tenemos que hablar sin falta de lo que ha pasado. No quiero hablar. Vete. Carlos volvió al dormitorio. La cama estaba arrugada y torcida, las sábanas hechas un montón. Se arrancó toda la ropa de cama, la metió en una bolsa grande de basura. Después recogió cuidadosamente los cristales de la lámpara rota, puso en su sitio la mesilla volcada. Cuando terminó de limpiar, sacó el teléfono móvil. Buscó en internet el contacto de un servicio de cerrajería de 24 horas. Diga. Necesito cambiar urgentemente las cerraduras de la puerta de entrada. Hoy mismo, si es posible. Podemos ir dentro de 2 horas. Dígame la dirección. Vengan. El cerrajero llegó exactamente a las 6:30 de la tarde. Cambió profesionalmente las cerraduras de la puerta de entrada, le dio a Carlos un juego de llaves nuevas. ¿Se ha peleado en serio con alguien? Preguntó curioso el maestro mayor. Se puede decir que sí. Miguel no salió de su habitación hasta la noche. Carlos le llevó un bocadillo de jamón y té caliente, lo puso en el suelo al lado de la puerta. Hijo, come algo por lo menos. No has comido en todo el día. No hubo respuesta. Por la noche Carlos se quedó en el sofá del salón, tapado con una manta vieja. No podía dormir en absoluto. En la cabeza se repetían sin parar las imágenes terribles de la pesadilla del día. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Todas las señales de infidelidad estaban ahí, los retrasos constantes del trabajo, las conversaciones telefónicas secretas, la ropa interior nueva y cara. Oscar, que había empezado a venir demasiado a menudo con diferentes excusas. Un idiota ciego. Un ingenuo que creía en su mujer y confiaba en su hermano. A las 2 de la madrugada alguien llamó insistentemente a la puerta. Carlos se acercó a la mirilla, echó un vistazo. En el rellano estaba Ana con los ojos llorosos. Carlos, abre, por favor. Necesito recoger los documentos y el pasaporte. Mañana los recoges en horario de trabajo. Por favor, necesito mucho el pasaporte hoy.
Sin él no puedo buscar trabajo en ningún sitio. He dicho que mañana. Por la tarde. Carlos, te lo pido por favor. Vete ahora mismo. Ana se quedó en el rellano unos minutos más, después sus pasos se apagaron en la escalera. Carlos volvió al sofá. Por la mañana Miguel por fin salió de la habitación. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar, la cara pálida y demacrada. Papá, ¿volverá mamá a casa alguna vez? Carlos sentó cuidadosamente al hijo a su lado en el sofá. No lo sé, hijo. Sinceramente no lo sé. ¿Y el tío Óscar? El tío Óscar no va a venir nunca más. ¿Por qué? ¿He hecho algo malo yo? No, tú no tienes la culpa de nada. Eres un niño bueno. Miguel se acurrucó confiado contra su padre. Cálido, querido, sin entender nada de las complicaciones de la vida adulta. Tengo miedo, susurró el niño. No tengas miedo de nada. Yo siempre estaré contigo. Lo conseguiremos. Carlos le acariciaba el pelo oscuro al hijo y comprendía en el fondo del alma, nada volvería a ser como antes jamás. Su familia estaba destruida para siempre. Y era imposible reconstruirla. Una semana después del escándalo, Carlos fue a ver a un abogado. El hombre mayor con gafas escuchó atentamente su relato. Entiendo. Vamos a pedir el divorcio. Con mucha probabilidad el niño se quedará con usted. El abogado empezó a redactar los documentos. Carlos firmó la solicitud, pagó las tasas. ¿Cuándo empezará el proceso? Dentro de un mes. El juicio se fijará próximamente. En casa Carlos le explicó a Miguel que mamá y papá no iban a vivir juntos nunca más. ¿Es por mi culpa? Preguntó el niño. No, hijo. Los adultos a veces no pueden estar juntos. Pero tú no tienes la culpa de nada. ¿Y con quién voy a vivir? Conmigo. Si quieres. Miguel asintió, pero tenía lágrimas en los ojos. Ana vivía en casa de su amiga Cristina en un piso de una habitación. Dormía en el sofá del salón, por las noches lloraba en la almohada. ¿No podrías intentar hablar con él? Le propuso Cristina. No coge el teléfono. No contesta a los mensajes. ¿Y con Miguel? Carlos no me deja acercarme a mi hijo. Dice que le influyo mal. Cristina suspiró. No aprobaba lo que había hecho su amiga, pero la compadecía. ¿Qué vas a hacer con el trabajo? No lo sé. Ya lo saben todos. El director me mira mal, los compañeros cuchichean a mis espaldas. De verdad, los rumores se extendieron rápido. Alguno de los vecinos vio el escándalo, se lo contó a conocidos. La información llegó hasta los compañeros de Ana. A las 2 semanas la llamó el director. Ana, tenemos problemas con sus clientes. 3 se han negado a renovar los contratos. ¿Por qué? Dicen que no confían en un empleado con la reputación manchada. Ana palideció. Eso es mi vida privada. En nuestro negocio la reputación no es todo. Los clientes deben confiar en el agente de seguros. ¿Y qué propone? Piense en dimitir voluntariamente. Así será mejor para todos. Ana escribió la solicitud ese mismo día. Carlos mientras tanto llamó a los padres de su mujer. Su suegra cogió el teléfono al quinto tono. ¿Carlos? ¿Qué ha pasado? Será mejor que se siente. Lo que voy a contarle la va a impactar. Le contó detalladamente la infidelidad que había pillado. Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Eso no puede ser, dijo por fin la suegra. Por desgracia, puede. Lo vi con mis propios ojos. ¿Y Miguel? Miguel está conmigo. No voy a dejar que Ana se acerque a él. La suegra se echó a llorar. El suegro cogió el teléfono. Carlos, estamos en shock. Nunca pensamos que nuestra hija fuera capaz de algo así. Yo tampoco lo pensaba. ¿Qué pasa con el nieto? Miguel lo está pasando mal. Pero poco a poco se va recuperando. ¿Podemos hablar con él? Pueden. Pero primero tiene que tranquilizarse. Después de hablar con los padres, Carlos llamó a amigos comunes. Les contó la verdad del divorcio. La reacción fue la misma, shock, compasión hacia él y condena de Ana. Siempre os consideramos la pareja perfecta, dijo Marina, su conocida de siempre. Yo también lo pensaba. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Y con su hermano de sangre? No lo sé. Pregúntenle a ella.
Óscar después de la paliza no salió del piso durante 2 semanas. Cuando se le quitaron los moratones, trató de volver al trabajo. Pero los clientes rechazaban sus servicios. Los rumores se extendieron también en el ambiente profesional. No podemos trabajar con una persona que traiciona a la familia, le explicó uno de los clientes. Son asuntos personales. Esto también lo es. Los encargos fueron disminuyendo. Óscar empezó a beber. Primero por las noches, después también de día. Ana intentaba encontrar trabajo nuevo. Mandó el currículum a 5 compañías de seguros. A 3 incluso la llamaron para entrevistas. Tiene buena experiencia de trabajo, dijo el director de personal. Pero hemos preguntado por su anterior puesto de trabajo. ¿Y qué han averiguado? Que dimitió por un escándalo en su vida personal. Eso puede afectar negativamente a nuestra reputación. Mis cualidades profesionales no se han visto afectadas. Es posible. Pero no podemos arriesgarnos. Las negativas se sucedían una tras otra. ¿No podrías buscar trabajo en otro sector? Le propuso Cristina. ¿Dónde? Solo tengo experiencia en seguros. De dependienta, de camarera, de limpiadora. ¿Con carrera universitaria fregar suelos? Mejor que pasar hambre. Pero el orgullo no le permitía a Ana aceptar ese trabajo. Siguió buscando puesto en su especialidad. Miguel en el colegio empezó a estudiar peor. La profesora llamó a Carlos para una conversación. El niño tiene problemas de concentración. En clase está en las nubes, casi no habla con los compañeros. Estamos pasando por un divorcio. Lo entiendo. Pero Miguel necesita ayuda psicológica. Se ha encerrado en sí mismo. Me lo pensaré. En casa Carlos trató de hacer hablar al hijo. ¿Qué tal en el cole? Bien. ¿Te preocupa algo? No. Miguel, podemos hablar de todo. El niño levantó hacia su padre unos ojos tristes. ¿El tío Óscar no va a venir más? No, no va a venir. Bien. Le tengo miedo. ¿Por qué le tienes miedo? Le hacía daño a mamá. Carlos comprendió que su hijo había interpretado mal lo que había visto. Pero explicarle la verdad a un niño de 8 años era demasiado pronto. El tío Óscar no nos va a molestar más. ¿Y mamá? Mamá vendrá cuando esté preparada. Óscar intentaba arreglar la relación con su hermana. Llamó a los padres, les pidió que influyeran en Carlos. Ya no hablamos contigo, le dijeron. Has deshonrado a toda la familia. Pasó sin querer. Nada pasa sin querer. Destruiste conscientemente la familia de tu hermana. La quiero. ¿Amor? ¿A eso lo llamas amor? Ana también intentaba arreglar la relación con sus padres. Fue a verlos un mes después del escándalo. La madre la recibió en la puerta con lágrimas. ¿Cómo pudiste, Ana? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu marido? ¿A tu hijo? No lo planeé. Lo planearas o no, destruiste una familia. El padre fue más severo. Has deshonrado nuestro nombre. Todos los vecinos saben que nuestra hija es una infiel. Papá, me voy a enmendar. ¿Enmendarte? Carlos ya no confiará en ti. Miguel vio lo que no debía ver. Se lo explicaré. ¿Qué le vas a explicar? ¿Qué mamá se acostaba con el tío? Ana se echó a llorar. Los padres no la consolaron. No podemos apoyarte en esta situación, dijo la madre. Eres adulta, hazte responsable de tus actos. Pero soy vuestra hija. Una hija que nos ha decepcionado. Ana se fue ese mismo día. Comprendía, no había vuelta atrás. Pasaron 3 meses. Óscar perdió a los últimos clientes. Tenía el alquiler atrasado 2 meses. Ana encontró trabajo de dependienta en una tienda de alimentación. El sueldo apenas llegaba para comida y transporte. Formalizaron el divorcio. Carlos y Ana salieron del juzgado como personas divorciadas. ¿Podemos hablar?, pidió ella. ¿De qué? Del perdón. Ana, ya no somos familia. No tenemos nada de qué hablar. Entiendo lo que hice. Estoy dispuesta a arreglar todo. ¿Arreglar? Carlos sonrió amargamente. ¿Cómo se puede arreglar una traición? He cambiado. He comprendido lo que perdí. Demasiado tarde. La confianza no se puede recuperar. ¿Y Miguel?
Necesita una madre. Miguel necesita una madre de la que se pueda sentir orgulloso. No una que se acostaba con su propio hermano. Ana se estremeció por la dureza de las palabras. Carlos, dame una oportunidad. Ya tuviste tu oportunidad. 9 años de matrimonio. Te la cargaste. Se dio la vuelta y se fue. Ana se quedó en las escaleras del juzgado, comprendiendo, esto era el final. Su vida se convirtió en supervivencia. Óscar se emborrachó del todo. Perdió el piso, vivía en casa de conocidos ocasionales. Miguel poco a poco se acostumbró a vivir sin madre. Carlos lo apuntó a un psicólogo, el niño salía poco a poco de la depresión. «Papá, ¿veré a mamá?», preguntó una vez. «Si tú quieres». «No quiero. Me da miedo». «Bien. Nadie te va a obligar». Ana fue varias veces al colegio, esperando ver a su hijo. Miguel se escondía detrás de su padre, no quería hablar con ella. «Hola, cariño», le decía. «No soy tu cariño», respondía el niño y se daba la vuelta. El corazón de Ana se desgarraba de dolor. Pero entendía, era un castigo merecido. Pasó un año. Carlos aprendió a vivir solo con su hijo. Miguel se tranquilizó, volvió a sonreír. Ana seguía trabajando de dependienta. Óscar estaba en el hospital con cirrosis hepática. Su pasión, que había destruido la familia, hacía tiempo que se había apagado. Solo quedaban ruinas, vidas rotas y una psique infantil herida. Carlos comprendía, no habría perdón. Algunos actos son imperdonables. La traición es uno de ellos. Construía una vida nueva sin Ana. Poco a poco, paso a paso. Y ella pagaba por su elección cada día. Y pagaría toda su vida restante.